Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la querida audiencia de Detona que el día de hoy nos acompaña a una emisión más del programa Monter Presenta en la plataforma de Detona. El día de hoy no hace falta presentación, ya es una querida amiga que siempre está con nosotros apoyándonos en este tema tan delicado que es el del combate a la violencia, crimen organizado, carteles, papel del ejército, de la Guardia Nacional, políticas públicas para contener la violencia en México, etcétera, etcétera. Y me refiero concretamente a Angélica Canyura. Bienvenido, Angélica. Hola, buenos días, tardes y noches y un placer estar aquí. Pues caray, Angélica, después de todo lo que ha sucedido en los últimos días, en el cual inclusive me refiero yo al tema concretamente del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, que ha provocado una conmoción, no tanto a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y la semana pasada, el Consejo, ¿cómo se llama? El Episcopado Mexicano emitió una declaración en la cual pues manifestaba su preocupación por los altos índices de violencia, desaparición de seres humanos, secuestros, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la presidenta de México dijo que estaban desinformados. Se incrementa y sube más todavía la presión con lo del rancho Izaguirre ya allá en Teuchitlán. Y entonces ella dice, me refiero ya a la presidenta, que la Fiscalía General de la República presentaría esta semana un reporte sobre el mismo hecho, ya que ha habido una contradicciones tremendas, porque resulta que en septiembre del año pasado, 2024, la Fiscalía General del Estado de Jalisco había intervenido, había inclusive resguardado esta propiedad con la ayuda de la Guardia Nacional, se quedó abandonada y no hubo absolutamente mayor información hasta que los colectivos de los buscadores de familiares se aparecieron de nuevo por ahí y surgió todo ese tema. Concretamente la pregunta es, como experta en seguridad, ¿qué nos puedes descifrar? ¿Qué nos puedes decir? Porque la verdad es que hay mucha confusión. Te escuchamos, Angélica. Muchas gracias. Pues en primera instancia sería poner en este relieve la situación sobre los desaparecidos en México y de cómo las fiscalías están rebasadas en sus funciones desde hace mucho tiempo y que ya se había dicho, pero al final de cuentas no se ha actuado al respecto. Se tiene una debilidad institucional que ahora no solamente es más evidente, sino que se nota lo delicado que es o las consecuencias que tiene el no haber volteado a ver hacia las capacidades institucionales de las fiscalías. En segunda instancia, lo que tiene que ver con el rol que juega la sociedad civil, en este caso, las organizaciones de madres buscadoras para poder dar eh, em, estos Se nos congeló ahí la imagen. Esperemos que ahorita regrese. procesos. Se cortó la comunicación, Angelina. Angélica, te escuchamos. Sí,
Espero, bueno, no sé bien dónde me quedé, pero bueno, Te hablaba sobre. quedaste en que el papel de las de las madres buscadoras estaba cobrando una relevancia muy importante. Ahí fue donde te quedaste. Claro, y entonces tendríamos que también reajustar institucionalmente cómo procesamos este fenómeno y este drama humano, incorporándolas, no atacándolas, no generando mayor suspicacia sobre su actividad. Y la otra parte también sería la falta de confianza que existe y la falta de legitimidad que pesa en este momento, más evidentemente sobre las fiscalías. Tuvimos todo lo que se ha mostrado nos habla de una falta de diligencia, de que no existió un seguimiento al debido proceso, que no hubo un procesamiento adecuado de la escena o del lugar de los hechos. En este caso, desde que ya hubo el primer cateo, la primera intervención de parte de la autoridad, que queda el predio a resguardo de la fiscalía, entonces, pues sí, resulta ser doblemente indignante, por un lado, porque exista un lugar de esta naturaleza y por otro lado, porque se ve la omisión tan flagrante de la autoridad al respecto. Este, aunado a esto que tú estás diciendo, eh, resulta evidente que desde hace muchos años, prácticamente desde el 2006, 2007, la aparición de fosas, la aparición de centros de exterminio se ha venido incrementando y no ha habido la capacidad por parte de las autoridades de registrar puntualmente cuántas son, dónde están y cuáles son las consecuencias de su presencia de estas fosas comunes. Se habla, yo he estado investigando, alguien dice que hay 1,600, otras que 2,000, quién sabe qué, y hace poco salió una cifra de 5,600 desde el 2006. ¿Tú qué información tienes al respecto? Existía una intención, para empezar, por parte de las fiscalías de poder registrar estas fosas, en donde se tenía que hacer una actualización, un seguimiento, para empezar sobre el hallazgo de cada fosa y posteriormente el poder estar actualizando el número de posibles víctimas que deberían, que están en el lugar, ¿no? En donde de igual forma, con este registro se actualizaba el número de homicidios dolosos reportados por las fiscalías. Sin embargo, como bien señalas, de un tiempo para acá ha habido un desfase tanto en el registro de estas fosas, como también se ha notado una pérdida de voluntad para poder hacerlo, porque al final de cuentas, el hecho de que exista este tipo de situaciones nos habla de dos situaciones que coexisten. La primera de ellas es el gran poder que ha adquirido la delincuencia organizada y cómo opera de manera casi impune. Y la otra, la falta de capacidad que han tenido las autoridades para poder generar control territorial. Todo espacio que no es ocupado por el Estado está siendo ocupado por la delincuencia organizada. Entonces, también esto genera un incentivo perverso para que las autoridades pues busquen deslindarse. Hemos visto desde el sexenio, siempre ha existido, pero de una forma muy aguda en el sexenio de López Obrador, en donde había un interés muy claro por no reconocer la dimensión del problema, por intentar diluirlo en el discurso. Y más que nada, eso es lo que resulta decepcionante de parte de las autoridades, porque se ha llevado toda esta politización que se ha hecho de la seguridad, se ha llevado a ese lugar oscuro en el que se busca ocultar la información. Debería existir más bien un incentivo para que surja la mayor cantidad de fosas, porque eso va a permitir mapear, va a generar inteligencia, va a ser un insumo para poder, digamos, reagrupar las fuerzas
replantear todas las estrategias. Ahora con la Secretaría decíamos cuando tomó posesión la presidenta Claudia Sheinbaum que tal vez tendría esa oportunidad y nuevamente vemos este tipo de trabas. No tenemos un registro fidedigno de fosas clandestinas, no tenemos siquiera un registro fidedigno de los desaparecidos. Nos enfrentamos también con esta situación en la que hubo discrepancia entre cómo se estaba incrementando el número de registros de personas desaparecidas y no localizadas en México y que se consideraba que hubo errores en el registro, que no había un seguimiento puntual de los casos y que probablemente eso estaba inflando la cifra. Y entonces llega el censo del bienestar, en donde se busca que servidores de la nación, como les llamaban, fueran quienes verificaran casa por casa quién seguía desaparecido y quién ya había sido encontrado. Ese tipo de prácticas son un completo desaseo de la institucionalidad en México y de la poca seriedad con la que se está tratando el tema de las víctimas, sobre todo en el contexto de la guerra contra el narco. Entonces, el dato que tendríamos es ese, que efectivamente nadie sabe, nadie puede conocer en este momento a ciencia cierta cuántas fosas tenemos ni cuántos desaparecidos tenemos. Y con ello, incluso tenemos, como algunas organizaciones ya lo habían mencionado, algunos diarios también, el Diario Noreste, Causa en Común, habían estado tratando de llamar la atención sobre la posibilidad de un subregistro en el número de homicidios. Pues aquí también lo vemos. ¿Cómo no sería posible si ahora mismo no podemos confiar en que una fiscalía va a reportar que halló un campo de exterminio o un centro de exterminio, un centro de adiestramiento posiblemente, eh, por no, por 20,000 cosas, tal vez por incapacidad, tal vez por falta de diligencia o tal vez por este interés de ocultar el grado o la complejidad del problema que se enfrentan los estados? Nancy, esta semana, hace unos días, no recuerdo si fue el lunes o el martes, la presidenta dio a conocer eh, eh, 6 disposiciones o 6 nuevos acciones, entre ellas reconstruir o reactivar el Registro Nacional de Búsqueda, no solamente en su operación, sino con mayor presupuesto. El tema de los EMEFOS, que ese es otro problema enorme, enorme. Por ahí estuve investigando también, donde hay casi 2 años de retraso en los EMEFOS a nivel estatales y federales, federal. Entonces, ¿tú crees que esta disposición, esta decisión de política pública por parte de Sheinbaum pueda realmente poner un poco de orden en esto? Va a llevar tiempo, imagino. Pero ¿tú qué opinas? Sí es posible, sobre todo porque estamos ante un fenómeno que ha ido creciendo los últimos años. Si también en México no se han fortalecido los servicios periciales y lo correspondiente a la medicina forense, tiene que ver también, pues porque no se le ha dado la importancia a este tema y no se ha querido, sobre todo, pues actuar en consecuencia de la violencia crónica que vivimos en el país. Sin embargo, el primer paso siempre va a ser la voluntad política porque es la que permite orientar los recursos y llamar la atención sobre los temas que van a pasar de la agenda pública a la agenda gubernamental. Y el hecho de que lo mencione de esta manera, la presidenta Claudia Sheinbaum nos da esa esperanza de que efectivamente se vuelva un tema de gobierno, un tema que va a llevar a la acción. Sin embargo, esto ya pasó también. Esto ya había ocurrido también en el sexenio del presidente López Obrador, en donde pues incluso se creó el Centro de Identificación Humana, en donde teníamos también un área que se estaba especializando no solamente en técnicas de recolección forense, sino también en análisis genético, justamente para poder darle nombre e identidad a todos estos cuerpos que se encontraban en las CEMEFOS, que además tendríamos en las fosas clandestinas y que nos ayudarían a salir de la crisis de las personas desaparecidas. Sin embargo, no solamente se abandonó, sino que prácticamente se desmanteló. Hay centros que se quedaron sin personal, que se quedaron acéfalos, que dejaron de contratar personas,
y que eran personas que se estaban formando, científicos que se estaban formando en las ciencias forenses, incluso en otros países, y que de pronto se vieron abandonados, en donde ya se dejó de ofrecer recursos, en donde incluso el edificio se vio abandonado. Entonces, lo que esperaríamos es que se retome ese esfuerzo y que se fortalezca la parte que lleva a todo lo que está relacionado con víctimas, búsqueda de personas, identificación humana, todo eso, porque es una necesidad actual que no se puede cerrar los ojos a esa realidad. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Jalisco. Jalisco llevaba años con retraso en sus registros de personas desaparecidas, y de las fosas clandestinas tampoco se diga. También quién está haciendo el seguimiento de eso, qué está haciendo la institución a nivel federal, sobre todo lo que tiene que ver con seguridad pública, la Fiscalía General, y incluso el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que no están articulando la política para que todo esto pueda fluir de la mejor manera, con evaluación, con evidencia y pues ahora con presupuesto. Entonces, ojalá que sí. El primer paso siempre va a ser el presupuesto, siempre va a ser el recurso, y a partir de allí, efectivamente, iniciar a atender esta dinámica, atender este drama y darle una solución desde el gobierno. Te voy a hacer una pregunta que va a parecer muy sangrona, para ser sincero, pero se me viene a la mente y tengo que hacerla. Toda esta disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para reconstruir todo esto que tú acabas de describir, pues va a llevar años. O sea, esto no se va a resolver en este ciclo, sabrá Dios cuánto. Con tu experiencia, ¿tú cuánto tiempo esperas que se pueda más o menos equilibrar la situación? Necesitaríamos tener allí dos elementos clave. El primero es efectivamente generar un sistema que tenga todo el objetivo y que se haga el seguimiento y que realmente cumpla con esta necesidad de atender la situación de las personas desaparecidas. Y en segunda instancia, necesitaríamos también evitar que las personas sigan siendo desaparecidas, evitar la acción de la delincuencia organizada. No se puede simplemente tapar un hoyo, hay que dejar de cavar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendría que generarse una estrategia conjunta tanto para efectivamente atacar a la delincuencia organizada, generar mecanismos de rendición de cuentas, de efectiva procuración de la justicia, y a la par fortalecer las instituciones en términos también de justicia, desde las fiscalías hasta la comisión de víctimas y las comisiones de búsqueda, pero también habría que agregar allí el detener este fenómeno. Y yo pensaría que eso nos estaría dando resultados en los primeros resultados, 3, 4 años, para de ahí en adelante tener ya un fortalecimiento sobre ese tema. Creo que también, más allá que dar un número, pensaría que es importante decir que sí es posible, sí se puede lograr, siempre y cuando todos estemos en la misma línea y exista esa voluntad de trabajar en ello. Al final de cuentas, decimos que, o mencionaba esta parte de que las madres buscadoras tienen un rol fundamental, no solamente porque son personas que están buscando a las personas que ellos aman y que no saben dónde están, sino que también generan un mecanismo de rendición de cuentas, porque van jalando el trabajo de la Fiscalía, van jalando el trabajo de la Guardia Nacional, de la Comisión de Búsqueda, van provocando que haya una efectiva gobernanza de la problemática. Pero si nos cerramos a esa situación, si nos polarizamos, si nosotros como sociedad dejamos de indignarnos por el tema, entonces es sencillo que en lugar de que exista una gobernanza, sea un montón de personas que no se identifican con nadie, que nadie las identificamos como todos podemos estar en ese lugar, y entonces se cae en este discurso de en algo andaban, por algo desaparecieron, que los busquen ellos, y esta lógica que es la que no nos lleva a articular una política real.
Si logramos articular la política real, tiene solución. Si no, esto va a seguir creciendo como una bola de nieve. Muy bien, Angélica, pues te agradezco mucho. Yo sé que es un tema bien complicado, muy complicado. Es más, me atrevo a decirte que por lo menos la presidenta Sheinbaum ya lo puso en la mesa principal de la agenda nacional y eso a mí me da cierta esperanza. Pero eso no quiere decir que se va a resolver rápidamente. Va a haber muchísimos obstáculos e intereses, tanto políticos como económicos y como eh, de toda naturaleza, ¿verdad? Entonces, pues te vuelvo a repetir lo que te he dicho en las últimas entrevistas. No me despido, sino te digo, nos seguimos viendo porque hay mucho que platicar. Muchísimas gracias por el espacio. Bye. Hasta pronto.